Buenos días amigos de YouTube. Voy a continuar con un video más de marquetería. En este video vas a aprender cómo cortar chapa de madera con la técnica Boulet. Charles Boulet destacó en el ámbito de la marquetería. Es el creador de la técnica de aplicación de materiales como el cobre y el latón sobre materiales orgánicos como el carey, la madreperla o el marfil. También incorporó maderas exóticas como el palo de rosa y el ébano. El procedimiento que empleaba Boulet consistía en pegar finas láminas de latón y carey. Sobre estas láminas colocaba un papel en el que había dibujado un diseño. Luego recortaba cada una de las piezas con una sierra de marquetería. Las piezas obtenidas se separaban y se volvían a juntar combinándolas entre sí. Bien, vamos a recrear la técnica Boulet. Vamos a armar el paquete. Tenemos las dos piezas. Vamos a reforzar con dos maderas porque es muy delgada. Charles Boulet lo que hacía era, en un papel se dibujaba el diseño y se colocaba encima de la lámina. Yo lo que voy a hacer es transferirlo a esta chapa de madera que le va a dar más fuerza. Lo voy a copiar en la chapa de madera. Voy a sujetar el paquete que contiene las dos chapas que voy a utilizar, más las de refuerzo y las que contienen el dibujo. El masking va a mantener unidas todas las piezas. Tenemos el paquete. Voy a transferir el diseño. Si no quieren transferir el diseño, pueden pegarlo a la chapa de madera. Es un pequeño medallón. Ahora vamos a cortarlo. Vamos a hacer una perforación por donde va a entrar la cegueta. La podemos hacer con un clavo, o con una chinche, o una broca muy pequeña.
Ahora tensamos. Podemos recortar toda esta parte de acá o ir sacando pieza por pieza. Si sacamos pieza por pieza, tenemos que marcar para saber en qué posición va cada una. Por ejemplo, 2, 2, 3, 3. ¿Ok? Tenemos las dos piezas que necesitamos: maple y tulipé negro. Quitamos las piezas que no nos sirven. Todo esto es con la finalidad de separarlas por si requerimos hacer un sombreado para que se vea bonita. Seguimos avanzando. Voy a reforzar ahora con este pedazo de masking la parte interna, porque el exterior está sostenido aquí, pero la parte interna no. Entonces solamente voy a ponerle 2 pedacitos de masking para evitar que se pudieran mover las chapas que están en el interior. Al llegar a la esquina, giramos sobre el mismo eje la cegueta para evitar que se rompa. Aquí igual, giramos. Ya tenemos la parte interna. Vamos a cortar la última pieza.
Bien, ya lo hemos cortado. Ahora de este paquete voy a extraer el interior, que es la de maple y la de tulipé negro. Estos y aquí están las dos piezas. La número 1. Ven cómo embona perfectamente. Ahora colocamos la 2 con la 2. La voy a ir fijando con el masking. La 3 y la 6. Esta técnica de dos chapas juntas o superpuestas es un método que produce dos perfiles idénticos que invierten los colores cuando se ensamblan. Tenemos dos marqueterías, una que inicialmente tiene un fondo oscuro con el diseño o la incrustación más clara. Es una idea original. Este otro resultado de un fondo claro y un diseño o incrustación oscura se puede considerar una marquetería negativa. Negativa en el sentido de que es diferente. Pero al fin las dos marqueterías se pueden utilizar. Esta técnica de chapas juntas o superpuestas también nos permite hacer marquetería no tan sencilla como esta, un poco más elaborada, con incrustaciones más perfectas y más fáciles de hacer. En la siguiente parte de este video voy a mostrar cómo puede utilizarse esta técnica para hacer marquetería más elaborada, con más piezas. Por el momento es todo. Agradezco la atención al video. Espero con mucho interés sus comentarios. Gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias. Y un excelente y maravilloso día.